Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con el curso de personal social. Y el tema también lo estamos continuando, ¿no? Eran sobre las regiones del Perú. Ya hemos visto el mar peruano, ya hemos visto la costa, ya hemos visto la sierra y ahora nos toca la selva, ¿no? Como recordarás, eh, la costa tiene ciertas características muy diferentes a lo que es la sierra, y ahora vamos a ver ahora algo todavía que es un poco más diferente todavía, ¿no? Muy más diferente todavía a la costa, ¿no? Es prácticamente está al otro lado de la cordillera de los Andes. Vamos a ver lo que es la selva. Acá dice, es la región más extensa del país. Está ubicada al este de la cordillera de los Andes. Acá tenemos la cordillera de los Andes, ¿cierto? De esta cordillera, obviamente que hacia el oeste, está la costa, mientras que hacia el este está todo esto, viene a ser la selva, ¿ya? La selva, que es prácticamente el descenso de lo que es la cordillera y lo que es siguiente todavía la parte un poquito más plana, ¿no? Lleno de los bosques, de la selva, ¿no? Tan bonito que es. Ahora vamos a continuar entonces. El relieve. Se distinguen dos grandes áreas. Tenemos a la selva alta, ya que prácticamente es la que está más pegada a la cordillera de los Andes, ¿ya? Es un territorio accidentado en el que destacan sus pendientes, prácticamente, pues hay pendientes, ¿no? Así, elevado, ¿ya? Y pronunciadas, y sus suelos están expuestas a la erosión. Prácticamente, como hay cantidad de lluvia, prácticamente a veces hay deslizamiento de barros, a veces también se podrá encontrar de repente ciertas zonas que están húmedas, ¿no? Y eso provoca lo que es la erosión del suelo, ¿ya? A ver, sigamos también. Tenemos que en esta zona de la selva alta, si te fijarás acá, eh, en esta zona se ubican los bosques lluviosos, ¿no? Prácticamente llueve ahí en forma torrencial, ¿no? La mayoría de sus ríos no son navegables, puesto que donde están prácticamente las montañas, ahí se originan prácticamente poco a poquito, se va originando esos riachuelos que poco se van juntando y van formando los ríos, ¿no? Y prácticamente ahí tiene una gran, como es de caída, prácticamente es bien caudaloso, ¿no? Prácticamente con fuerza va. Entonces no son navegables los ríos que se encuentran en la selva alta, ¿ya? Acá está prácticamente el relieve, mira, como podrás observar, acá está las ciudades que están dentro de la selva alta, ¿no? En estas zonas de acá. Ahí está. A ver, tenemos también estas de acá. Eh, como podrás observar acá, en esta primera imagen, mira, es prácticamente la caída de de cerros o montañas que son más altas en la parte del fondo, ¿no? Y poco a poco se va haciendo más pequeño y luego se va volviendo llano ya, o sea, plano. Ya, es prácticamente este es como la final o la parte este de la cordillera, ¿no? Acá tenemos la parte interna, ¿ya? Como se podrán ver acá, es lo que se puede observar, ciertas cataratas, riachuelos, ríos, ahí están prácticamente. Aparte, nos vamos ahora a la selva baja, ¿no? En la selva baja, te dice acá, es un territorio plano, cubierto de bosques verdes y húmedos, ¿ya? En esta zona se encuentran los grandes ríos amazónicos, ¿no? Prácticamente en la selva baja, los ríos son navegables y prácticamente es la única forma de trasladarse hacia otro lado. Como por ejemplo, ¿no? Hay algunos niños de repente que estudian en colegios en sitios alejados y las únicas formas para trasladarse, para ir al colegio, es prácticamente en las canoas, en algunos transportes de ríos, ¿no? Para que puedan llegar a sus centros educativos, que están prácticamente en el centro de las ciudades, ¿no? A ver, sigamos. Acá está el relieve. Hay algunas partes de la selva baja que no son habitables, que prácticamente están cubiertas puro
puro vegetal, ya como podrán observar acá, mientras que hay otras zonas que están alejadas, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en estas zonas que están un poquito ya alejadas, es donde habitan las personas, y si se dan cuenta, miren, acá está la población, ¿ya? Mientras que por este lado, mira, ya no hay, ya no hay más personas, ya no hay más casas. Entonces, hay otra población más allá. Y la única forma para trasladarse, la forma más rápida, es por medio de sus ríos, ¿no? A ver, ¿sí? El relieve de la selva baja, cuando sus ríos son prácticamente más amplios, más navegables, donde incluso a veces se construye, a veces se llega a construir sobre los ríos, a veces ciertos establecimientos, a veces como restaurantes, para hacerlo un poquito más interesante, ¿no? A ver, ahora sí continuamos. Entonces, la diferencia entre la selva alta y la selva baja, una de ellas podría ser, acuérdate que de repente viene, es de que la selva alta, su relieve es accidentado, acuérdate, y el relieve de la selva baja es prácticamente casi plano, ¿no? Es casi plano. Es accidentado porque la selva alta, porque está pegado a lo que es la cordillera de los Andes, y mientras que después, una vez que ya desciende, ya se vuelve casi plano, ¿no? Aparte, es que los ríos de la selva alta no son navegables, ¿ya? Entonces no son navegables, son un poquito peligrosos porque tienen mucho más fuerza, mientras que en la selva baja ya sí son navegables e incluso los ríos son los medios de transporte, ¿no? Se podrán transportar por mediante los ríos para llegar a otras ciudades aledañas, ¿no? Entonces, esa es prácticamente una de las diferencias en el relieve entre la selva alta y la selva baja. A ver, sigamos entonces con el clima. El clima es cálido, prácticamente hace calor, ¿ya? Es húmedo, puesto que hay constantes lluvias, ¿ya? Y aparte que está cerca a los ríos, a los lagos, entonces el clima viene a ser húmedo, ¿no? Y como dice acá, también es lluvioso, eh, puesto que casi todo el año está lloviendo, ¿no? Aunque presenta algunas variaciones de acuerdo a las zonas, dice, en la zona alta, o sea, en la selva alta, es templado cálido. Templado cálido es aproximadamente cerca a los 30 grados centígrados, aproximadamente alrededor de los 30 grados centígrados, ¿no? Es templado cálido. Entonces todavía hace calor. Para nosotros, al menos de los limeños, hace calor, ¿no? Es fuerte. Mientras que en la selva baja es muy cálido, ¿ya? Entonces hace más calor todavía y con abundantes precipitaciones. ¿Qué quiere decir? Que las horas donde más llueve es en la selva baja. Ya en la selva baja es prácticamente donde más lluvia hay, ¿no? Durante casi todo el año. Ahí está prácticamente. Muy bien, sigamos. Actividades económicas, ¿no? A ver, hemos visto ciertas actividades económicas que se desarrollan tanto en la costa, en la sierra, como ahora vamos a ver acerca de la selva, ¿no? En los tres se desarrolla, a ver, qué actividad económica es? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué actividad económica? Es la recolección de los frutos, de los vegetales, es la agricultura, ¿ya? Es la agricultura. Ganadería. Claro, prácticamente en la selva la agricultura es muy diversa porque se encuentra, y más que todo en los frutos, en las frutas, en los vegetales, es porque casi toda la selva, en casi toda la selva todavía hay vegetación. O sea, casi todo, casi la gran mayoría de la parte de la selva hay una gran cantidad de vegetación de diversos frutos, de diversas frutas. Ya, entonces, y claro, al haber una gran diversidad de espacio para la vegetación, también hay gran diversidad de tipos de plátanos, de tipos de manzanas, o sea, hay una gran variedad, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. Acá, lo principal se podría decir, ¿no? Y lo que se exporta a veces, o lo que se procesa, se cultiva el café, el cacao, el té, la coca, frutas, una gran variedad de frutas, etcétera. Dice acá, los agricultores afrontan las excesivas lluvias para realizar sus cultivos. Es cierto, acá los agricultores tienen que ver mucho el clima, ¿no? Ellos estudian bastante el clima para ver en qué
en qué estación o en qué mes del año de repente se debe de iniciar un cultivo para que ese proceso no sea perjudicado por las lluvias, ¿no? Entonces, prácticamente, poco a poco, ellos con su experiencia han sabido sobrellevar las lluvias, porque las lluvias, un exceso de lluvia prácticamente provoca daños a las plantas, ¿no? Hace que se ahogue prácticamente la planta, se humedezca mucho, se provoque el barro, prácticamente mueran o prácticamente no lleguen a dar frutos las plantas, ¿no? Entonces, ellos son prácticamente, tienen que ver mucho con el clima, ¿no? Pero aún así, sigue siendo muy vegetativo. A ver, sigamos. Acá tenemos prácticamente otra imagen. Este es prácticamente el cacao que están recolectando, que ellos también, de ahí es donde prácticamente lo llevan para producirlo, lo que es chocolate, lo que es cacao en polvo, o sea, hay una gran diversidad que se puede encontrar para que luego pueda ser procesado y luego comercializado, ¿no? Acá lo mismo, a ver acá. A ver, ahora nos vamos a otra actividad económica. A ver, ¿quién me dice, o quién conoce cómo se llama este animalito? La vaca. ¿Buey? Parecido, claro, tiene que ver mucho con la vaca, con el toro, con ¿El el buey, buey, profesor? es ¿El uno buey? del espacio de los bovinos, ¿ya? Entonces, prácticamente, ¿Qué es eso? sí, es prácticamente, es típico, típico ¿Doración? de la selva, ya es típico, típico de la selva. Ahí prácticamente comercializan la carne, prácticamente la carne, es lo que más se produce de este animalito, ¿no? Tenemos la ganadería, acá tenemos, se desarrolla en los valles de la selva alta, ¿no? Que no estén expuestas a inundaciones, pues al ser altas, obviamente, si hay mucha humedad, como digo, no, hasta no se va a poder crear ni animales, ¿no? Y entonces prácticamente tienen que ver ciertos valles, ciertas zonas de repente planas de repente, para que de repente puedan hacer su crianza, ¿no? Y ese principal es el cebú, y este es el cebú, ya es prácticamente es típico, típico de la selva, ¿no? Acá tenemos, aparte, ¿qué es lo que observan, chicos, en la imagen? ¿Qué es lo que observan? Hay una gran Árboles cantidad de cortados. árboles. Ajá, prácticamente, exactamente, no tiene que ver mucho con lo que hemos mencionado. Sí, ahí está justamente lo que es la producción de madera, donde prácticamente hay una gran diversidad de árboles y esos árboles son altos, grandes, y de ahí prácticamente sacan la madera, tú dirás, ¿no? Las carpetas, las sillas, las puertas, las ventanas, los reposteros, todo eso proviene justamente de la madera. ¿Y dónde proviene esencialmente la madera? De la selva, de la región selva, ¿no? Y a veces está la tala ilegal, ¿no? Prácticamente la tala excesiva, donde no hay control y prácticamente llegan imagínense, ¿no? Cientos, cientos de árboles que de repente en un día lo puedan, eh, lo puedan cortar y toda esa zona se vuelve estéril, ¿no? Entonces prácticamente se desperdicia lo que es esta zona y entonces malogra el hábitat de los animales o incluso también de las propias personas, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, ¿ya? Entonces acá tenemos la explotación forestal, ¿no? Cuenta con enormes recursos para la industria maderera. Tenemos madera como el caoba, el cedro, el tornillo, que son diferentes tipos de madera, según el color, según la densidad que tenga cada uno de ellos y la resistencia, ¿no? Entonces, prácticamente son los tres tipos de maderas, entre otros que hay, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, esto hay que hacerlo se tiene que hacer prácticamente con mucha responsabilidad para no malograr el hábitat, ya sea de los animales o incluso de las personas que viven cerca, ¿no? A ver acá. En conclusión, el desarrollo sostenible involucra lo ecológico, o sea, lo relacionado justamente, ¿no? Con el medio ambiente donde viven los animales o las personas, con lo económico. Claro, eso prácticamente fomenta ingresos, ¿sí?
pero no por ello se va a, de repente a, a incrementar la tala. Imagínense cuánto tiempo dura en crecer un árbol, ¿no? Y para que tú solamente en un solo día, prácticamente, bajes de repente cientos de árboles. Entonces, es prácticamente hay que ser un poquito responsable a la hora de repente con esta industria maderera, ¿no? Y también social porque tiene mucho que ver también con las zonas aledañas, ¿no? En las que viven las personas, en las tribus de repente en esas zonas. Se considera el aspecto social porque existe una relación entre el bienestar de la población, está justamente lo que les mencionaba, en términos del aprovechamiento de su medio ambiente y el desarrollo económico, ¿no? Eso es justamente en conclusión, ¿no, chicos? Muy bien, entonces espero que hayan más o menos comprendido acerca de lo que es de repente la región selva, porque esa es una parte nada más, porque en sí la selva involucra aún más, ¿no? Entonces, prácticamente ya saben que luego vamos a ir reforzando en la siguiente clase, ¿no? Y para que refuerces tú en casa ese tema, esta vez vas a investigar y luego vas a dibujar o pegar también en el cuaderno algunas frutas representativas. O sea, no solamente lo vas a dibujar, sino que esta vez tienes que buscar el nombre, ya, tienes que buscar cuáles son las frutas representativas de la selva peruana, ¿no? Tienes que mencionar sus nombres, ¿ya? Entonces, acá de repente te he puesto una imagen de algunas, pero tienes que ver cuáles son sus nombres. Ahí yo voy a ver tu tareita cuando tú me mandes. Ah, me mostraste esta fruta, ¿cómo se llama? Esta fruta, ¿cómo se llama? Ah, sería muy bonito, de verdad. Tienen nombres muy bonitos que son provenientes de la selva y sería bueno que tú los conozcas, ¿no? Bien, chicos, entonces, una vez que le hayas realizado la tarea, no te olvides de tomarle una fotito y luego lo mandas prácticamente a lo que es Claro, ¿no? Para yo poderte revisar y poner y colocar tu nota correspondiente, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.